Tenemos a Jordi Ojeda, doctor ingeniero industrial, máster en producción automatizada y robótica por la Universidad Politécnica de Cataluña y actualmente es profesor del Departamento de Empresa de la Universidad de Barcelona. Jordi acaba de publicar Robots de cine, de María Alita, de Diablo Ediciones, un libro que repasa la historia de la robótica en el cine de manera detallada y exhaustiva. Además del brillante contenido, el libro tiene una edición fantástica en tapadura con abundantes fotografías. Uno de esos libros de referencia que cualquier buen aficionado al cine tiene en su biblioteca toda la vida. Hola Jordi. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar en este vídeo dedicado a los robots cinematográficos y a tu libro, a Robots de Cine, ese libro fantástico. Tú ya llevas varios años siendo divulgador científico, uniendo ciencia y cultura, pero tienes un especial amor por la robótica y por los robots. ¿De dónde viene ese amor y por qué ese amor especialmente por los robots? Bueno, hay dos aspectos muy diferentes. Uno sería el aspecto profesional, es decir, que yo acabo estudiando para realizar proyectos de utilización. Eso es una cosa. Y otra cosa es que desde pequeño me gustase ese tema digamos, en las lecturas, especialmente en la literatura, especialmente también en los libros de Asimov, cuando era adolescente, por decirlo así. Son dos cosas diferentes. En el ámbito más personal, las lecturas que yo hacía prácticamente en la adolescencia, leía muchísimo ciencia ficción. Había dos grandes temas que me interesaban. Uno era más una ciencia ficción sociológica sobre sociedades distópicas y modelos de sociedad, me interesaba muchísimo. Y luego, no es exactamente la robótica, sino Asimov. Asimov me fascinó desde dos puntos de vista. El primero, evidentemente, por todos los libros relacionados con la robótica. Y el segundo, no sé si sabes también que Asimov tiene una gran cantidad de libros de divulgación de la ciencia. Sí, y de historia. Y de historia, sí, sí. Y eso me dejó como muy extrañado. Además, luego descubrí que en aquella época era más complicado buscar información, pero descubrí que él era bioquímico y, digamos, yo cuando era muy pequeñito, digamos, cuando yo era muy pequeñito, es decir, cuando tenía 7, 8, 9 años, y tú me preguntabas qué quieres ser de mayor, y decía que quería ser bioquímico para ser como Asimov. Luego ya, digamos, descubrí que la bioquímica no existía como titulación y luego ya cambié por otras cosas y que luego podemos hablar también, pero que cambié. Pero en la adolescencia, digamos, esa fascinación, digamos, por la robótica viene especialmente por Asimov. Y luego en la universidad, yo estuve en la universidad creo que del 85 al 90, más o menos, ahora digo de memoria, creo que es del 85 al 90, esa época coincide con la llegada de los ordenadores personales a la universidad, coincide, yo por ejemplo estudié robótica en la carrera, dibujando el robot en la pizarra, y en cambio el máster lo hice con robots de verdad, y digamos, entre una cosa y la otra pasaron 6 meses, nada más. Entonces fue como si fuera la noche y el día, ¿no? O sea, tú imagínate que en el mes de febrero estás haciendo robótica en clase, dibujando un robot en la pizarra, con tiza, y en noviembre de ese mismo año tienes el robot de última generación en tus manos programándolo. Y fue como, ostras, ¿qué ha pasado aquí, no? Hay un contraste muy importante y, bueno, las empresas, los responsables de esas empresas de robótica en España querían que hubiera gente formada, porque claro, nadie sabía nada de robótica. Entonces nos dejaron las últimas generaciones de robots, que eran muy nuevos en el país, y digamos, yo fui de los primeros que tenían robots impresionantes a nuestro alcance. Y entonces, digamos, en aquella época el máster de robótica era mucho más duro que ahora, eran 2 años muy duros y con muchos proyectos y tal, y muchas pruebas, y eso, digamos, fui muy afortunado de tocar, digamos, el inicio. El máster lo hice en el 91-92, digamos, toqué el inicio de
de la automatización, de los ordenadores, de la robótica, y eso es un momento muy, muy bonito. Has nombrado Asimov y en el libro, que es un libro de cine, y ahora entremos en la materia cinematográfica, hay dos grandes referencias en la literatura que son claves, que son Isaac Asimov, las 3 leyes de la robótica, y el Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? Claro. Que son vitales para comprender luego lo que ha sido la robótica en la cultura. Claro. Bueno, a ver, el libro se titula Robots de cine, es un título que puse yo, que nadie me lo ha impuesto, pero que es un título evidentemente comercial. En realidad, el libro trata sobre la visión de la criatura artificial en la ficción y digamos, con la definición que yo defiendo en el libro del robot, el primer robot de la ficción sería Frankenstein. ¿Vale? Lo que pasa es que en el libro, creo que es el capítulo 27 o 28 por ahí, digamos, porque digo, si lo pongo en el número 1, igual la gente me tira el libro a la cabeza. Y yo creo que tenía que llegar a Frankenstein habiendo hecho la reflexión previa, entendiendo digamos, la robótica desde todas sus vertientes, ¿no? Por ejemplo, el autor de la palabra, el creador de la palabra robot, que es el Karel Čapek, se murió protestando del uso de la palabra. O sea, que él decía que su robot que él había inventado para su obra de teatro era un robot biológico y que en cambio se estaba utilizando desde el punto de vista mecanicista. Incluso hay unas famosas fotos que se las pones en internet, si pones RUR te salen una serie de robots hechos de cobre que en realidad eran anuncios de una empresa de cobre. O sea, que no eran robots de la obra de teatro, eran anuncios de una empresa de cobre que quería aprovechar el concepto de la fama, digamos, de la obra de teatro para venderse ellos. Y entonces, digamos, lo que ha quedado en la cultura popular, lo que ha quedado en la cultura oficial, porque es lo que aparece en la definición del diccionario, en este caso, digamos, de la RAE, es que un robot es un artefacto realizado pues con acero y cables y circuitos y no sé qué. Pero la esencia original, un robot es un ser creado de forma artificial por un humano. Y entonces, digamos, en este caso, Frankenstein claramente sería la primera criatura artificial creada a partir de trozos de diferentes personas. Entonces, aunque Frankenstein es del 1818, se enlaza, o yo lo enlazo en el discurso con Asimov, porque Mary Shelley lo que hace es la reflexión, por eso tiene el título de Frankenstein o el moderno Prometeo, hace la reflexión de que si tú jugas a ser Dios y crear un ser artificial, tienes el peligro de que el ser artificial se rebele contra ti. Y así hasta hoy, digamos, ¿no? En cambio, Asimov dice, no. Si yo he creado el ser artificial tiene que hacer lo que yo le diga. Entonces se inventa lo de las 3 leyes de la robótica, que en el libro digo que no es él el inventor. Él no es el inventor de las leyes de la robótica, y además las leyes de la robótica aparecen en la 4ª historia corta de los relatos de robots. No aparece en la primera, sino aparece en la 4ª. Y aparece como un juego digamos, de encontrar una situación de conflicto en la que un robot queda colapsado y a partir de las leyes intenta justificar por qué queda colapsado y qué hacer para salir del colapso, ¿no? ¿Por qué digo que es un libro de referencia? Y creo que si sois aficionados al cine deberíais tenerlo y comprarlo. Esto no es peloteo porque yo y yo nos conocemos desde hace años. Es por la terminología. Olvidaros de ser el típico libro de robots de cine que vais a ver 200 páginas sobre gente metálica, humanos metidos en una caja de cartón pintada de gris. No, hay una terminología muy adecuada y muy científica. Un ejemplo, hay geminoides, autómatas, cyborgs, drones, androides, nanorobots, robots biológicos y ginoides. Sí. Con lo cual prácticamente está todo lo que sea la robótica en este cine, ¿no? En este libro. Sí. Para ti era importante que la gente empiece a conocer la terminología robótica, porque claro, ya todos son robots. Claro. Bueno, una de las cosas que digo en el libro y que ahora estoy diciendo en las entrevistas es que estoy con este libro preparando a la invasión robótica que nos espera en la ficción, que yo creo que ya estamos, ¿no? De casi todas las series, sea lo que sea, cualquier serie de policías hecha en la actualidad en que hay un asesinato, lo primero que miran es el móvil, lo primero que miran es el GPS de no sé qué. Estamos
ya inmersos en la era de la robótica sin habernos dado cuenta y se nos avecina, digamos, una invasión de películas, de series, de conceptos y tenía la sensación desde hace muchos años de que la terminología creaba mucha confusión, ¿no? Que es un cyborg, que es una ginoide, aquí el género es importante como en todo y notaba especialmente en el ámbito de la crítica generalista pues muchísima confusión. Hay una anécdota que he explicado muchas veces, que encontré un artículo en internet que decía las 10 mejores películas de cyborgs, que ninguna de las 10 eran de cyborgs, ¿no? Entonces pensé, ostras, si esto está en internet, lo he encontrado yo, se publicó hace 5 años y está ahí, puede estar toda la vida ahí, hostia, qué follón, ¿no? Incluso llegué a encontrar un libro que decía también, un libro que decía, no sé si era 25 películas de cyborg y tal, y que la mitad tampoco lo eran, entonces esto es un libro editado. Mi idea era que pudiera explicar esos conceptos, pero también aprovechar que tengo al lector cogido para explicar el origen de esos conceptos, por qué es así, y un poco de que llamo yo batallita para atraer la atención del lector y que se sienta motivado para continuar leyendo, ¿no? Explicando los orígenes. Yo he sufrido mucho al hacer este libro porque me tengo que alejar mucho del estilo académico de la universidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, una de las decisiones que tomé, que es muy grave para mí, digamos, que es no poner las citas, ¿no? Es decir, yo me aprovecho del trabajo de otras personas que digamos, no cojo la cita literal, pero al final, pues con mis palabras, acabo explicando lo que alguien ha publicado pues hace más tiempo, ¿no? Pero yo pensé que si iba poniendo citas, iba poniendo referencias, iba poniendo artículos científicos, iba poniendo no sé qué, yo creo que eso hace muy pesado al lector y buscaba más una lectura cómoda, una lectura fluida, también un libro de consulta que lo pudieras, tiene muchos capítulos para que con el tiempo pudieras cogerlo otra vez de la biblioteca y mirar de tu biblioteca personal y mirar un capítulo concreto, cosas así. Yo creo que el tema de la terminología era fundamental, por eso añadí un glosario al final, sí, para que también fuera más fácil como resumen y tal. Yo creo que es una de las cosas que más me están agradeciendo las personas que lo han leído, que están contentos pues incluso de saber el origen, ¿no? de los conceptos. Hay un concepto que me ha fascinado y creo que es muy interesante para la gente que nos gusta el cine, por si nos encontramos en un futuro robots actores. Y es interesante en general, como es el baño inquietante, ¿no? Sí. Que es cuando eres incapaz de distinguir entre un robot y un humano y tienes esa duda y te produce un cierto temor, ¿no? Correcto. Sí. Además, tú pones unos ejemplos muy interesantes de que, por ejemplo, el personaje de Sin Young en Blade Runner 2049, sí. Jeff Bridges en La Última de Tron y otro sí. que se me ha escapado ahora mismo que lo voy a buscar, que no llegan a ser humanos del todo, entonces, como no llegan a esa capacidad humana. Tú estás en el cine aunque interpretan humanos. Sí, estás en el cine y notas algo raro. Y notas algo raro, claro. Sí. Con lo cual el cine todavía no ha llegado a esa capacidad de que el ser artificial se convierta en humano. Bueno, pero es peor todavía porque no eran robots, eran actores. Claro, por eso digo. Sí, claro, sí. Pero el cine no ha llegado a esa capacidad. Y en el caso de los robots puede ser interesante. Pero yo creo que el problema en estos 3 casos que pongo como ejemplo es porque queremos imitar a un actor sí. de hace 20 o 30 años. Claro, por ejemplo, cuando tú ves Avatar no tienes ese problema. Porque las caras de los personajes no se parecen a nadie. O sea, el problema es cuando tú quieres imitar a alguien que tú has visto, un actor de real, que has visto hace 20, 25 o 30 años, es cuando pierdes en la comparación. Y claro, eso te provoca esa sensación extraña de que estás viendo... Bueno, pero también lo hemos visto con el Superman, que le quitaron el bigote, ¿no? En la de Batman contra Superman. Le quitaron el bigote al protagonista y también ves que, sí. Que la cara no es natural, que la boca no se mueve de forma natural. Bueno, pues en un robot puedes tener la misma sensación de que no tienes claro si ese robot es o no es. Por eso las películas, por ejemplo, tipo Alien, en la que de pronto un personaje resulta que era un robot, eso me fascina porque... Quiere decir que ese robot no te habías dado cuenta de que era un robot y había pasado desapercibido. Sí, bueno, que la primera vez que he visto a Alien, cuando he visto a Ian Holm con la cabeza separada, no ha sido uno de los momentos más importantes de su educación cinéfila. Claro. Eso es muy importante que la gente que no lo haya visto no lo sepa, porque es lo que realmente te sorprende en la película. En cambio, si tú ves inteligencia artificial, que esto lo comento en el libro, el niño sí que parece un robot porque como no parpadea, no pestañea en toda la película, tiene una cara... como ¿no? la expresión de la cara es muy... Hay una escena de la película que se pone a reír y queda como un poco natural, pues
estaría dentro de este valle inquietante de que es como raro, ¿no? Una duda, porque los robots, ¿por qué la gente tiene la tendencia a que los robots tienen que ser con forma humana? Me refiero porque hay un ejemplo que salen aquí, bueno, unas fotos que yo siempre pongo en vídeos robando cuando hemos hablado de la película, que es Interestelar, salen dos robots que son dos bloques, que son muy funcionales y que ayudan mucho a la labor de la nave y que no tienen ningún rastro humano. Pero seguimos con la vocación, quizá en cultura, de que el robot tiene que tener rasgo humano, brazos, piernas, ojos, cuando puede ser completamente, cuando en realidad ayuda más siendo un bloque de metal, Bueno, ahí tendríamos nuestras dudas, ¿eh? Sí, eso, por eso, dime. Sí. Bueno, por ejemplo, en el caso de Interestelar, ahora no recuerdo si lo expliqué o no en el libro, no me acuerdo, pero bueno, en el caso de Interestelar, el robot que sale es un homenaje al monolito de 2001, con lo cual ahí se la jugaron digamos, tienes una forma prismática que tiene problemas de ergonomía. La idea es que el cuerpo humano es el resultado de la evolución de millones de años de los mamíferos, que venimos de los simios, ¿no? Entonces, digamos, a partir de esa evolución hemos llegado a optimizar un modelo de cuerpo que te permite para hacer una serie de cosas. Yo, por ejemplo, cuando veo, por ejemplo, en los cómics o en algunas películas, cuando veo pues monstruos extraterrestres que tienen ventosas en las manos, pienso, bueno, pues con estas ventosas, ¿cómo vas a poder hacer esta nave con la que has venido, por ejemplo, ¿no? O cómo vas a poder coger las palancas que estoy viendo que tienes en tu nave, ¿no? Es decir, el diseño del cuerpo humano, si lo piensas, al final es un diseño, digamos, adaptado a poder sobrevivir. Sí. Y está todo preparado, las piernas te permiten correr más rápido para poder huir de otros animales que te quieran comer, los ojos están puestos de una manera que te permite una visión en 3D y por tanto te permite comer, te permite desplazarte, te permite chocar menos. Digamos que el cuerpo humano tiene un diseño funcional final, que es el fruto de una evolución de la naturaleza y por lo tanto imitarlo te permite simplificar una gran parte del discurso. Hay muchos robots ahora que tienen forma de hormiga, porque se han dado cuenta, esto también lo comento en el libro, se han dado cuenta que las hormigas, a pesar de no tener cerebro, digamos, funcionan en equipo y es capaz de hacer operaciones complejas. Bueno, pues hacer, digamos, imitando la forma de la naturaleza, con la forma de la hormiga o con la forma de una abeja, puedes hacer diseños que sean funcionales para un tema muy concreto, ¿no? Por ejemplo, pues es un abejorro, pues para tener un robot pequeñito, un dron pequeñito y entrar como espía en una casa de un terrorista, como en la película Espías desde el cielo, por ejemplo, ¿no? O la forma de hormiga para poder ir a la luna y, digamos, el suelo es rocoso. Si tienes ruedas no puedes avanzar, en cambio con 6 o 8 patas pues podrías ir avanzando aunque fuera inestable, aunque hubiera un agujero o lo que sea, podrías ir avanzando. Bueno, iba a ser para el final, pero que has hablado de la utilidad, entonces la figura robótica va a tener cada vez una importancia vital en la sociedad más importante. Claro. Estamos viendo los asistentes que Cortana, tú los nombres aquí, Alexa, sí. Que poco a poco parecía que no, pero sí que están haciéndose un hueco. Sí. Y la importancia del robot dentro de la sociedad como ayuda va a ser muy importante. Por ejemplo, el robot de servicio, sí. Que puede ser vital para enfermos, para ancianos. Claro, es sobre todo esa función, ¿no? Sí. Bueno, la seguridad en el diseño ha conseguido que digamos, tengamos robots de servicio que son robots colaborativos, también se conocen, colaborativos que dicen que colaboran con humanos, ¿no? Los robots colaborativos están entrando en la industria y trabajan con los humanos con ventajas e inconvenientes, como todo, ventajas e inconvenientes. Y claro, en el momento que ya son colaborativos también pueden ser serviciales y pueden estar atendiendo a personas pues, con dificultades o de movimiento, personas de tercera edad. También comienza a haber, por ejemplo, un mercado importante de mascotas robóticas pues, para personas que quieren compañía, pero digamos, tienen todas las ventajas de la terapia animal, pero ninguna desventaja, o sea, no tienen enfermedades, no comen, no ensucian. No hay que sacarlos, sí. No hay que sacarlos, no hay que limpiarlos, todas esas ventajas y ya, bueno, digamos, sobre todo en los países más desarrollados cada vez tendemos más a envejecer, la ciencia y la tecnología nos permite cada vez aumentar la edad, digamos, de
nuestra muerte, y entonces eso, pues hay gente pues que en esa etapa final pues necesita de soporte y bueno, en este caso la función robótica podría cumplir un aspecto de soporte muy importante en nuestra vida. Y aquí mezclamos otra vez, como lo que decía antes de los conceptos, mezclamos lo que es inteligencia artificial con lo que es robótica, ¿no? Porque cuando hablas del móvil o Alexa y tal, estamos rodeados de inteligencia artificial, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tema del libro que tengo impacto en las redes sociales, pues en función de quién pone me gusta o quién lo ve o quién hace no sé qué, pues la propia red social me lleva hacia una gente o hacia otra. Y eso yo no hago nada, o sea, nadie hace nada, o sea, es la propia inteligencia artificial es la que muestra la información de mi libro, de lo que yo hago, de lo que sea, lo muestra a la gente que cree que puede ser interesante. Y eso es inteligencia artificial y estamos en manos, ¿no? Hay gente que me dice, hace tiempo que no te veo ¿no? en las redes sociales, es que no haces nada. Y bueno, es que alguna inteligencia artificial ha decidido que no te enseño lo que yo hago yo. Y no somos conscientes de hasta qué punto es importante este tipo de acción, porque puede condicionar, desviando claramente pues, nuestra capacidad de consumo o de gustar ficción o de comprar lo que sea. Y podemos acabar haciendo lo que... El libre albedrío del ser humano cada vez tira menos. Sí, claro. De hecho, por ejemplo, creo que lo pongo al final del libro. Creo que es la última frase del libro que pongo. Que es posible que este libro te lo haya recomendado a una inteligencia artificial, ¿no? Es decir, que tú compras un libro de lo que sea y te aparece una publicidad que diga, si has comprado este libro, a lo mejor este otro te interesa. Pues eso no lo ha decidido nadie, lo ha decidido una inteligencia artificial. Entonces puede ser que haya gente que haya comprado mi libro porque se le haya recomendado un robot. Un bot, mejor dicho, un bot. Bueno, es que tengo delante, por ejemplo, un capítulo que me encanta, que son los exoesqueletos. Recordaréis, pues, a Tom Cruise con un exoesqueleto más o menos de Nacido del Mañana o Avatar. Y luego es interesante... Bueno, y el primer exoesqueleto que digo que es de Aliens, con la Sigourney Weaver. Sí, claro, enfrentándose al alien madre. Aunque también puede ser interesante para gente con discapacidades que puedan poco a poco aprender a andar, ¿no? Claro. Sí. De hecho, cito a una compañera mía del CSIC de Madrid que está trabajando con exoesqueletos para niños con problemas de movilidad y que nadie está apostando por este segmento de mercado porque es un segmento muy complicado, muy delicado, pero sobre todo muy caro. ¿Por qué? Bueno, porque los niños tienen una cosa que no tenemos los mayores, que es que crecen, ¿no? Entonces, si tú haces un esqueleto... Sí. Para que un niño ejercite las piernas y que luego tenga movilidad y ese niño pues va creciendo. Entonces tú diseñas una sutura y al cabo de 6 meses la tienes que aumentar en unos centímetros porque el niño se ha crecido. Entonces eso económicamente tiene unos costes importantes, entonces a nadie le interesa, es lo que suele pasar. Entonces, bueno, pues esta gente está investigando en ese aspecto. De hecho, el robot Asimo, que es quizás el más famoso de todos los robots así con humanoides, con brazos y piernas y tal, el robot Asimo empezó solo eran 2 piernas. Luego ya tiene cabeza y brazos y todo, pero al principio eran 2 piernas por eso, para intentar estudiar cómo conseguir pues, personas que no tengan piernas o tener al final exoesqueletos que te permitan caminar aunque no te funcionen, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, en Avengers, ¿no? El Rodin, ¿no? que se rompe la espalda no sé en qué película y a la siguiente el Tony Stark le construye un exoesqueleto que le permite caminar. Bueno, eso que quería saber porque me intuía que era muy cara y quería saber si había algún apoyo, pero veo que ya me has dicho que no, que hay poco apoyo, cuando en realidad quizá es para eso, para lo que debe haber apoyo, para poder... Sí, claro. Porque eso es realmente lo importante, porque es un beneficio social directamente. Sí, claro. Y no tanto que otras cosas que quizás son más secundarias. Vivimos en una sociedad de contraste, ¿no? Es decir, que digamos, lo que cuestan algunos jugadores de fútbol es lo que nos gastamos en la ciencia en el país, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad de contraste en la que una de mis luchas, digamos, por ese tipo de actividades que yo desarrollo, trabajos que desarrollo, es para aumentar el nivel de cultura, el hábito de la lectura, para que la gente tenga más criterio y que sepa en qué gastarse, digamos, a la hora de votar o a la hora de decidir en qué es más importante gastarse el dinero, en este caso. Volviendo al cine, ¿podemos decir que es María la primera robot en el cine?
Bueno, oficialmente es el personaje, el primero en el cine que utiliza la palabra robot. ¿Vale? Bueno, hablamos de María de Metrópolis de Fritz Lang. Claro, la María de Metrópolis de Fritz Lang, que es una ginoide, es una ginoide. El ginoide en el libro la defino como un robot con forma femenina en que no puedes distinguir si es una persona humana o un robot. ¿Vale? Eso sería una ginoide y tiene la raíz etimológica sería de gin, que es de mujer en griego. A diferencia de androide, que sería lo contrario, en androide, andro viene del griego que sería hombre. Es la primera que utiliza la palabra robot. En los créditos pone María / de robot. Lo que pasa es que en el libro comento que hay algunas producciones, algún corto de algún serial que claramente les llaman autómatas, pero podrían tener un comportamiento similar a lo que podríamos entender hoy en día como un robot. Pero María sería el primer robot que lo bautizan con esta palabra en los créditos como robot. Recordemos que en 2027 es me dijiste, el centenario de Metrópolis, correcto, sí. Con lo cual va a haber muchísimas actividades, muchísima celebración y espero que tú estés metida en alguna de ellas para celebrar la primera robot de un experto en robots. Espero que el año, digamos, 2027 sea un centenario a celebrar y que tengamos muchos motivos de celebración, digamos. Yo creo que estamos inmersos en lo que podríamos llamar la cuarta revolución industrial, donde la robótica pasa a ser fundamental, especialmente la relación con la inteligencia artificial, y vamos a pasos agigantados. Casi, digamos, si pensamos en tecnologías que hace 2 años parecían imposibles, está hablando de cosas realmente inauditas. Hay un comentario que creo que lo pongo en el libro, que dijo el director de tecnología de Google, que afirmó que en el año 2029 podremos tener una copia de nuestro cerebro en Internet, una copia digital, ¿no? Y luego ya veremos qué hacemos con esa copia y para qué sirve y qué se puede hacer con ella. Pero eso me parecía fascinante. Y él además lo asociaba al hecho de la progresión tecnológica de los nanorobots. El día que los nanorobots sean tan potentes que permita hacer una copia exacta de cómo funciona un cerebro, ese día podremos tener una copia de un cerebro en formato digital. Y él decía que en el año 2029 ya habría esa tecnología disponible. Claro, el año 2029 es dentro de 10 años. Y el tiempo pasa muy despacio, muy poco a poco, pero 10 años es un tiempo, digamos, que lo podemos vivir, digamos, ¿no? ¿Y qué haríamos con esa copia? Exactamente. ¿Tenemos la copia ahí? Bueno, habría... ¿Estás hablando de trasladarlo a un cuerpo? Bueno, en la ficción habría 2 cosas interesantes a comentar con esa... O 3 cosas, si quieres, ¿no? Que ya la ficción ya lo ha trabajado, ¿no? La primera es mantener la memoria. Es decir, una de las cosas que nos pasa con la edad es que cada vez tenemos más dificultad para recordar las cosas, para recordar cosas, momentos en nuestra vida. Es decir, que habría una posibilidad, digamos, de mantener una memoria, digamos, en formato digital. La segunda es para, si con algoritmos digitales artificiales se podría realizar una evolución de esa inteligencia que la tienes fuera de tu cuerpo. Y la tercera cosa, que también la ficción ya nos ha enseñado una vez, es si es capaz de ese cerebro digital colocarlo en un cerebro humano. Y lo hemos visto, por ejemplo, en películas como Blade Runner, ¿no? Que implantaban recuerdos de la infancia para que el replicante se pensase que tuviera un recorrido en su vida pues con una familia y tal, ¿no? Son temas interesantes. En un momento eliges, creo que por la mitad del libro, eliges 4 películas robóticas que crees importantes, las analizas, si no te importa, las podemos decir, sí. No crees spoiler, sí. Porque te voy a preguntar por qué las has elegido, porque has tirado muy bien, sí. Es ahí, de Spielberg, El hombre bicentenario, Yo Robot, y una que me hace especial ilusión, que es Los sustitutos, de un gran director que es Jonathan Mostow, que tiene muy mala suerte, pero es un magnífico director. Sí. ¿Por qué estas 4 películas merecen un interés especial en cuanto a su análisis por la robótica? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, primero de todo, el libro no es un libro de crítica de cine. Y no es un libro, digamos, de explicación de las películas. Hay películas que las explico con una línea o con un párrafo para que se entienda de qué van, pero no es un libro para explicarte de qué van las películas. Pero
hay estas 4 películas, son 4 películas para mí muy importantes en mi vida, digamos, y creo que las 4 reúnen las cosas que yo creo que son interesantes. Y me parecía que hacer un análisis en profundidad de algunas películas, no muchas, pero algunas, podía contribuir a cómo a realizar un análisis desde el punto de vista científico, tecnológico y robótico de una película de cine. ¿Vale? Entonces, en estos 4 casos sí que tengo que entrar más a descripción de lo que está pasando para que se entienda, digamos, mi crítica. Y entonces no podía poner muchas porque no puedo estar explicando, digamos, de qué van muchas películas, pero entonces en estas 4 yo creo que la reflexión filosófica, o al menos para mí me parece filosófica, que yo creo que tiene que haber detrás de ver estas películas, me iba muy bien para mi discurso, ¿no? Y además es un capítulo que está bastante avanzado el libro, entonces decía, bueno, como ya hemos visto muchas de las cosas que yo quería que formara la gente que lo estaba leyendo, cuando llegas a estos 4 películas, que son 4 películas muy conocidas, yo puedo ir más allá en el análisis de estas películas porque ya he hecho esa reflexión antes, ¿no? Estas 4 películas yo creo que por su calidad son muy, muy interesantes, por su maestría en cuanto a guión, dirección, equipo artístico, pero me interesaban especialmente por lo que acaban explicando desde el punto de vista de la robótica. Son 4 historias totalmente diferentes, no se parecen en nada. Algunas tienen influencias que vienen de historias cortas, de novelas o incluso de cómic, ¿no? Por ejemplo, Los Sustitutos, que dices que te gustaban, sí. Los Sustitutos vienen de un cómic. Sí, sí. El origen es un cómic. Y eso a veces no nos damos cuenta de la importancia, digamos, también de este tipo de publicaciones, ¿no? Y bueno, Los Sustitutos me parecía una reflexión muy interesante de cómo nos podemos llegar a deshumanizar digamos, con una utilización intensiva de la tecnología. Y eso me parecía un tema que puede estar muy, muy candente en la actualidad, ¿no? Y por ejemplo, cuando veo a mi hijo tumbado en el sofá, le digo, ¿qué haces ahí tumbado y no estás con tus amigos? Y él me contesta siempre lo mismo, es que estoy con ellos. Porque está en red, está con WhatsApp, o está con Instagram, o está con lo que sea, y realmente está hablando con ellos, está interactuando, pero cada uno está tumbado en su sofá, cada uno en su casa. Y me recuerda mucho a los sustitutos que están ¿no? en calzoncillos, despeinado, en bata, tumbado en un sofá, ¿no? Mientras la vida la está viviendo tu robot. Porque esta podría ser una reflexión de coda para el final de la película, pero podemos hacerlo ahora porque está la reflexión que has hecho. ¿Cuánto de humanidad vamos a perder cuanto más avance el tiempo? Porque hay un ejemplo que tú nombras brevemente, pero me parece muy interesante, que es el robot, digamos, sexual, ¿no? Cuando una persona pueda tener una relación sexual completa con un robot y satisfactoria, eso va a ser un paso atrás en la humanidad, porque se va a acabar los sentimientos, el encontrar, el conocer a otra persona. Podemos poner el ejemplo del sexo, como puedo poner el ejemplo del amor, de que realmente haya un robot que pueda tener un algoritmo para tener la capacidad de hacernos sentir que estamos enamorados de él o que ella nos quiere, ¿no? ¿Cuánto de humanidad estamos perdiendo en este avance de la robótica y de la tecnología y del mundo? Sí. Pues no lo sé. Me has puesto ejemplos muy diferentes. Hay aspectos que los considero más físicos y otros que son más emocionales, ¿no? Sí. Con respecto al robot sexual, yo también creo que hay un problema ético también. Puede entrar en la violación, una cierta violación, una cierta prostitución de la persona. Yo creo que ahí entra un problema ético. Con el robot más de pareja romántica entra más un tono más emocional. Claro. Pero los dos estamos perdiendo unos grados de humanidad tremendos. Sí. Lo digo porque ya parece que el robot de tipo de compañero sexual ya está dejando de ser una cosa excéntrica y más o menos... ¿Pero tú crees que hay gente que, por ejemplo, si se está quemando una casa, puede llegar a dudar si rescatar a su perro o a un señor que está desmayado, que no sabes quién es, en la casa, puede llegar a dudar? Sí, bueno, algunos rescatarían a un perro. Claro. Y no voy a decir que soy yo, aunque piense que yo rescataría a un perro, porque la gente me mataría. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pero sí, hay una duda ahí, ética. Hay una duda, sí. De hecho, que también creo que comentó muy, muy por encima, el hecho de que una de las cosas que supone, por ejemplo, yo qué sé, la conducción autónoma, es cómo darle los criterios
lógicos de decisión Claro. a una inteligencia artificial para tomar una decisión, ¿no? Es decir, Claro. por ejemplo, si vas a tener un accidente seguro y te puedes ir hacia la derecha o hacia la izquierda, si hacia la derecha matas a 4 que son los culpables de tener el accidente, o si te vas a la izquierda solo matas a 1, pero esa persona no tenía ninguna culpa de nada. Sí. ¿A quién matas? ¿A los 4 que tenían la culpa o al 1 que solo es una vida respecto a 4? La inteligencia artificial siempre cogerá el menor daño, ¿no? Bueno, no lo sé, depende. La mejor opción para la lógica o la coherencia. Lo que pasa es que la lógica, cada uno tiene su lógica. O sea, tú imagínate, te voy a poner más dudas. Sí. Hay un montón de casos de estos muy interesantes. Imagínate que hacia la derecha tienes una persona de 50 años y hacia la derecha tienes un niño de 10. ¿A quién te cargas? ¿Al niño de 10 que tiene toda la vida por delante o al señor de 50 que es un científico de la hostia que dentro de poco Entendemos que solo hay dos opciones. Está a punto de Entendemos que hay dos opciones y no hay uno de por el medio en donde yo moriría. No. Solo hay esas dos opciones y el de 50 es un señor que va a descubrir la cura del cáncer y el de 10 es un niño que está jugando con la pelota y que no, digamos, tiene toda la vida por delante. ¿A quién escoges de los dos para matar? Bueno, pues ese tipo de disyuntiva son las que te hacen dudar de dónde está la línea de la humanidad. Entonces, bueno, claro. Hemos visto noticias gravísimas en los medios, ¿no? de violaciones, de asesinatos. No sé dónde está la línea. En esto en la ficción nos han enseñado relaciones muy interesantes. La película Her, por ejemplo, que te enamoras del sistema operativo. Claro, y ves que en realidad ella está enamorada de muchas. Sí. Claro. Pero ahí pones un ejemplo más interesante que no es de robot, que es el Erdo de Corea, donde es una muñeca sexual que toma vida. Y cuando toma vida, el compañero quiere que vuelva a ser un robot sexual porque no le interesa a una persona, solo le interesa para el sexo. Sí, claro. Ahí está donde yo veo el problema de los robots sexuales, que sean tan completos, que realmente sustituyan una relación sexual completa con un humano, que es una relación humana. Bueno, todo lo que no lleve después a un comportamiento antinatural de la persona, cada uno es libre de hacer en su casa lo que quiera. Sí. A mí lo que me preocuparía es que por culpa de ese comportamiento con su robot en la cama, luego por la mañana se levanta así y matar a gente por el pasillo, ¿no? Si no mata a nadie, no hace daño a nadie, a mí me da igual lo que haga. Te lo digo muy sinceramente. Y luego hay gente para todo, entonces, bueno, no lo sé. Hay problemas, digamos, muy importantes que no se están abordando de forma correcta, como el aprendizaje de los chavales hoy en día, el tema de la capacidad de tener asegurar la salud, el tema de la violencia, el tema de asegurar la vivienda de las personas, es decir, este tipo de cosas. Claro que todavía la sociedad, digamos, no tiene un modelo perfecto. No, es que me estás haciendo preguntas como si estuviéramos en Star Trek. Claro. Bueno, yo crecí con Star Trek, viendo Star Trek en Canal No, con lo cual, y yo sé que te gusta. Sí, en Star Trek tienes, digamos, una sociedad, por decirlo así, todo perfecto, donde la ciencia y la tecnología ha conseguido pues, la paz y una vida sin dolor, etcétera. Y yo creo que estamos muy lejos de la realidad de lo que ahora viniendo para aquí estaba escuchando en la radio el tema de que el 60% de los hogares del casco antiguo de la ciudad de Barcelona ya no vive nadie, son pisos de turistas. Pues me preocupa más este tipo de cosas, digamos, que estamos deshumanizando las ciudades que no si estamos deshumanizando a las personas, por ejemplo. Este tipo de razonamiento en la que vivimos de una forma muy agresiva. Por ejemplo, a mí que haya patinetes eléctricos, a mí no me preocupa. Lo que me preocupa es que haya gente mal educada que te esté atropellando y te insulte porque no te has apartado. Eso sí que, digamos, eso es lo que me está preocupando. Porque al final de todo el robot lo ha creado un ser humano. O sea, la realidad al final es el ser humano. Bueno, o lo ha creado o lo estás utilizando. Lo estás utilizando. Entonces es un tema al final de responsabilidad civil, ¿no? Es un tema que yo lo comento en el libro muy por encima, que es el tema de la responsabilidad civil. Es un tema muy complicado en Europa en estos momentos, de que si tú diseñas un robot y ese robot crea un mal, ¿no? Hace un mal, de quién es la responsabilidad civil de ese robot, ¿no? De las acciones de ese robot, el que lo ha programado, el que lo ha diseñado, el que lo ha modificado, el que lo ha comprado, el que lo ha utilizado. Es decir, este tipo de discusiones yo creo que son las discusiones que hoy en día son más complejas, que la ficción más o menos nos ha planteado algún caso, pero que la cantidad de posibilidades que nos podemos encontrar es muy importante. Y también
me quejo mucho, tú me conoces también, me quejo mucho en general, o sea, no cuando tengo el micrófono, me quejo mucho de los medios de comunicación, de que, por ejemplo, sale una noticia mundial, de que un coche autónomo ha atropellado a una señora. Sí. Y esa es la noticia mundial. Claro, luego ves el vídeo y es en una carretera, en línea recta, en que no hay ningún paso de ningún tipo, justo cuando está pasando el coche, una señora pasa y la atropella y la mata. O sea, claramente culpa de la señora. Pero la noticia no es que una señora ha atravesado por un lugar que no debía, sin iluminación y sin esperarse y sin darse cuenta. La noticia es que un coche autónomo ha atropellado a una señora y la ha matado. Habría que preguntarnos cuánto ocupa la ciencia en los informativos. Bueno, yo empecé... La ciencia de verdad, no que un robot no ha hecho no sé cuánto, un desastre no sé cuánto, la ciencia de verdad, aunque sean pocos avances, que ya son muchos. Claro, yo empecé en el año 97, que era muy jovencito, en el año 97 empecé a hacer acciones, digamos, de divulgación de la ciencia con los cómics y películas y tal. Básicamente porque estaba muy molesto con la percepción de la ciencia y los medios de comunicación en ese momento, desde dos puntos de vista. El primero, por las noticias. Recordemos que en la mitad de los años 90 se hablaba del efecto 2000, que básicamente implicaba pues eso, que el 1 de enero del 2001 o del año 2000 pues, que los ascensores te dejarían colgado, que los aviones se caerían, que no sé qué, ¿no? Luego aparecían muchas noticias, pues ha estrellado un avión porque los frenos no han funcionado. O sea, no decían que el que hacía el mantenimiento de los frenos se había equivocado, no, decían el avión se ha estrellado porque ha fallado un sensor. Bueno, a ver, a lo mejor el sensor no funcionaba y el piloto dijo, esto es una tontería y podemos continuar. La noticia no era esa, la noticia es que el sensor había fallado. Entonces, por un lado, todas esas noticias negativas salían continuamente en los medios, continuamente. Chernóbil, ha explotado Chernóbil, qué pena. Bueno, Chernóbil explotó porque un idiota hizo una prueba mal y acabó explotando. Y luego la segunda cosa era que los ingenieros aparecían, y yo creo que todavía aparecen muchos, aparecían en las películas siempre pues, chicos obesos, con granos, con problemas de relación, de socialidad con los compañeros, amargados, conviviendo en un sótano con su madre, sudando y con el ordenador y comiendo pizzas todo el día y sentado en una silla y o sea, pero bueno, ¿quién va a querer ser ingeniero con este idiota en esta película, no? Mientras que todos los periodistas eran super guays, los abogados eran super guays, los policías eran super guays, los bomberos eran super guays y el ingeniero era un idiota que quería matar a todo el mundo, ¿no? Entonces esas dos cosas fueron las que me motivaron para intentar divulgar la ciencia de forma divertida, de forma atractiva, que fomentara la cultura y también que fomentara también el debate social. Y de ahí hasta ahora. Sí, y es que los Mad Doctors, los Doctor Locos siempre eran los villanos, ¿no? Claro, bueno, el crear para el mal, siempre. Viene desde Frankenstein, claro. Viene también desde Metrópolis y claro, al final el científico es el loco que tiene la capacidad de saber algo de ciencia que permite utilizar esa ciencia en contra de la sociedad y la mayoría de las veces incluso no es ni para hacerse rico o hacerse poderoso, es simplemente con el ánimo de vengarse. Y es alguien que sobre todo está mal de la cabeza. Exacto. Con lo cual, para ser científico tienes que estar mal de la cabeza. Exacto. Sí, sí. Bueno, también hemos creado un estereotipo pues con el Einstein, ¿no? Que va con el cinturón, es la corbata, el despistado de Tintín, ¿no? Sí. Que está inspirado en un personaje real. Es decir, que al final tenemos un estereotipo, ¿no? Las películas de ciencia ficción de los últimos años, pues el estereotipo es un señor que mide 1,40 m y es raro y no ha tenido pues, una pareja en su vida y que odia a todas las mujeres y odia a todo no sé qué. Claro, yo pienso, ostras, no hay nadie más no hay uno más guaperas para ser más ingeniero. Y bueno, a partir de ahí yo creo que hay todo un camino interesante para utilizar la tecnología de otra manera, claramente en la ficción. Tú has hablado de que nos va a llegar mucha materia de ficción de robots, y es cierto que nombras un capítulo en tu libro que es de secundarios a protagonistas, y tienes mucha razón, que es algo que no había pensado. El robot antes era un secundario, sí, como cosa simpática, incluso como villano, sí, y a raíz de poco a poco es ya el protagonista absoluto. Bueno, sobre todo especialmente a partir de Terminator. Eso iba a decir, Schwarzenegger ya se hizo un icono y ya puede protagonizar una película o ser el personaje importante. Lo hemos visto en las últimas dos películas de Alien,
el rey es Michael Fassbender, Claro. es David, ¿no? Claro. Entonces sigue habiendo esa fascinación, ha ido creciendo. Claro, sí, totalmente. Y al final acaban teniendo un papel. Tú, por ejemplo, no hace falta que sea el protagonista, o sea, tú te emocionas si el R2D2 recibe una explosión y queda mal herido, tú te emocionas de si el R2D2 ha quedado, digamos, mal o no. Y piensas, pues es un robot, ¿no? Pero te emocionas, ¿no? O cuando el Data se sacrifica digamos, en una de las películas, eso todos lloramos un montón pensando que se está sacrificando por sus amigos y que en realidad está perdiendo su vida, ¿no? Está perdiendo su memoria, ¿no? También hago una reflexión en el libro sobre qué representa la esencia de la vida, ¿no? Que al final Claro. es una mezcla entre la capacidad de tener memoria. Es una reflexión muy interesante. Sí, la memoria es muy importante, que lo he dicho tú antes. La Sí. diferencia entre el robot y el humano. Sí. Lo que nos hace humanos es poder recordar, ¿no? Sí. Esa capacidad. Sí. Por eso hay películas. Lo que pasa es que al final no lo hice. Estuve dudando de introducir en el libro. Lo que pasa es que yo creo que no lo hubieran entendido los lectores. O porque lo había hecho. De poner un capítulo de películas en que el protagonista ha perdido la memoria. Me parecía algo interesante, porque hacía la reflexión sobre lo que significa estar vivo o no. ¿No? Y te aparece, por ejemplo, antes hace un momento hablábamos de Blade Runner, ¿no? De Blade Runner les ponen les inyectan, no sé cómo decir qué palabra utilizar, les introducen en el cerebro unos recuerdos de su infancia para que se piensen que tienen una vida, digamos, de muchos años, ¿no? Es esa sensación de que la memoria pasa a ser un elemento fundamental para tener el sentido de la vida, ¿no? Hablamos un poco del prólogo, que es del director Quique Mayo, Sí. Que es el director de una película muy importante, yo creo que en la historia del cine español, Sí. por las características suyas, que es Eva. Sí. Háblanos un poco de cómo contrastaste con Quique y sobre todo la importancia de Eva dentro del cine español. Y luego hablaremos de otra película, que es Autómata, de Gaby Ibáñez, que justamente fue bastante maltratada en su momento y que es estupenda. Pero háblanos de estas dos películas, digamos, extrañas para el cine español, donde el robot es tan importante. Claro. Mira, con Eva hay primero de todo una emoción personal. Yo en el año 2011, las coincidencias hicieron que acabé de jurado del Festival de Cine Fantástico de Sitges. Y ese año estaba dedicado a la inteligencia artificial y, bueno, por diferentes motivos acabé de jurado. Y la película que inauguró ese año, por primera vez era una película en catalán, la película que inauguró el festival fue Eva. Entonces el jurado teníamos siempre una fila reservada para sentarnos en todos los pases, y justo detrás nuestro estaba la fila reservada para las películas que tocase. Entonces yo vi Eva sentado delante de Lluís Omar. Y al lado estaba Quique Maillo, o sea que digamos que yo todas las expresiones que él hacía durante la película, cuando se emocionaba él o cuando hablaba con el de al lado, yo lo oía todo, y a veces pegaba patadas, saltaba y no sé qué, yo lo notaba todo, y cuando acabó la película y nos levantamos todos aplaudiendo, claro, yo me giré y casi fui el primero en darle la mano. Entonces, es una sensación muy extraña, pero o sea, es como si viera una película con el director al lado comentándole y viendo su emoción también de lo bien que lo estábamos disfrutando todos la película. Es la primera película que trata en España el tema de la robótica. Es una película muy trabajada en cuanto al diseño de producción, que la convierte... Yo siempre digo que es una película temporal y universal, ¿no? Temporal porque la veremos dentro de 20 años y la podremos ver perfectamente, y universal porque trata temas universales que pueden suceder en cualquier lugar. De hecho, la película está ubicada en un pueblo pequeñito, con frío, con nieve y tal, y no queda claro exactamente dónde acontece, con lo cual podría pasar perfectamente en Suiza, pero también podría pasar en Finlandia, podría pasar en la Antártida, podría pasar en el Pirineo catalán, ¿no? Y eso le hace un discurso universal e internacional, y luego el diseño artístico hace que no quede del todo anticuada con el paso del tiempo, y es una película muy recomendable. Con el discurso también de el diseño de la personalidad de los robots. Yo creo que es un tema muy interesante, que se trabaja muy bien. La forma visual en que él intenta explicar cómo representar el carácter de un robot, de una criatura artificial, es muy interesante. Y algo en paralelo, pero no tiene nada que ver, la película Autómata. La película Autómata trabaja en un concepto muy interesante, que es este de la singularidad, que es en el momento en que un robot se puede modificar a sí mismo.
En el momento que un robot se puede modificar a sí mismo, aquí entra una capacidad de cálculo y de evolución que puede ir más allá de lo que puede llegar a hacer un humano. Y Automata plantea esta situación en la que puedes desarrollar pues una evolución del diseño original creado por un humano que hace que ese robot tenga una aspiración diferente para la que se ha creado. Y me parece una reflexión muy, muy interesante. Yo creo que fue una película maltratada en España. Sí, muy maltratada, sí. Yo creo que porque no se entendió el discurso filosófico. Antes de empezar hablábamos de que muchas veces las películas de este tipo de reflexiones, la crítica se basa más, o la opinión se basa más en un concepto, pues casi si es de acción o no es de acción, si pasa, ¿no? si hay más movimiento. Por ejemplo, en el caso de Eva, yo me acuerdo que yo les decía, vais a tener muchos problemas de una película que anunciáis de robots en la que en la portada se ve una niña con un abrigo rojo en un fondo blanco, porque parece una película de La Caperucita, con una estética muy parecida a una película de Caperucita que se había estrenado un poco antes. Y ostras, digo, es que no va, yo creo que también costó en su momento, pues claro, estás promocionando una película de robots con una niña de 10-11 años que parece la Caperucita Roja. Claro, en el caso de Autómata, si tú te crees que vas a ver una película de acción, de ciencia ficción, de futurista, de acción, y lo que te encuentras es una reflexión filosófica sobre la evolución y sobre la identidad, claro, la gente no debe entender exactamente qué es lo que le están vendiendo, ¿no? Recordemos que Lluís Omar ganó el Goya, el mejor actor de reparto por hacer de robot, Sí. y que este libro sirva para recordar a Eva, aunque Eva sí que tuvo un cierto recorrido, ganó Goya, estuvo nominado, y más para reivindicar sobre todo Autómata, que sí que pasó desapercibida, algunas críticas injustamente malas, y que poco a poco los aficionados de ciencia ficción han estado recuperando y sí que merece una nueva revisión. También quería hablarte del robot como creador de ficción. ¿Crees que veremos alguna vez un robot escribiendo poesía, escribiendo teatro? En el Salón del Manga del 2017, creo que fue, en el Salón del Manga del 2017 yo fui el co-comisario de la exposición de robots en el manga y llevé una serie de robots de demostración, y uno de los robots que llevé era una inteligencia artificial en la que tú introducías unas notas musicales y esa inteligencia continuaba la melodía. Entonces yo decía eso, pues más o menos durábamos unos 2 minutos. Yo decía, durante 4 días, cada 2 minutos creábamos una composición diferente. Era música electrónica, pero nosotros le pedíamos a cada persona que introdujera unas cuantas notas al principio, y a partir de esas unas cuantas notas tenía una base de datos con 300.000 composiciones, y a partir de, digamos, el sistema había aprendido de esas 300.000 composiciones, entonces a partir de todas esas notas proponía una composición nueva. Por lo tanto, estamos hablando de que estábamos escuchando una música que había compuesto en directo delante nuestro una inteligencia artificial. Por lo tanto, yo creo que sí que podemos llegar a ver en algún momento obras creadas por robots en muchos aspectos, de teatro, de música, de canciones, y que en el fondo tendrá dos bases principales. Una es la capacidad de memoria y de análisis de muchísima información, que es lo que hacemos los humanos también, y la segunda es la capacidad de tener un motor que le permita crear cosas nuevas. Y yo creo que ya hay ejemplos concretos de capacidad de crear algo nuevo. Eso es un tema también interesante, el tema de los derechos de autor. Sí, cierto. Pero bueno, piensa que hay muchos grupos musicales, especialmente en Japón y en Corea, hay grupos musicales que en realidad son virtuales, que no existen, que ahí tienen fans y tal, y en realidad no existen, que son los mejores cantantes porque no se emborrachan, no se drogan, no se comportan mal, porque en realidad no existen. Y a pesar de eso componen bien. Componen o interpretan. O interpretan, sí, más bien. Hay un tema muy, muy interesante que, claro, eso también me hace pensar si me interesaría o no, que es, ¿te gustaría ir a ver un concierto de los Beatles de los años 70? No. Si es lo que estoy pensando, ¿es una recreación virtual? No, una recreación virtual no, en 3D. O sea, que tuvieras robots que estuvieran exactamente, que fueran como los Beatles y que se movieran en un concierto exactamente. O sea, tú tienes un concierto grabado de los Beatles y
haces que sea exactamente igual que aquel concierto de los años 70, pero lo estás viendo Yo tendría una especie de valla inquietante ahí. Yo. Bueno, entiendo que nuevas generaciones podrían, pero porque lo sabes. Claro, porque lo sé. Porque lo pero sabes. entiendo que las nuevas generaciones eso va a pasar. ¿Sabes qué va a pasar? Bueno, el problema, tú lo has dicho, son los derechos. Pero una vez que eso se resuelva, vamos a volver a ver a Prince, a David Bowie. Sí. En realidad ya vemos conciertos en directo en cines. Sí. Y puede ser que veamos conciertos antiguos, clásicos. ¿Por qué no ver? Bueno, estamos viendo Freddie Mercury interpretado por un actor y cantando ese actor, Claro. o otro cantante en este caso. Porque no es el verdadero Freddie Mercury, pero recreado de forma virtual. Exactamente. O sea, pero te estoy diciendo solamente concierto, ¿eh? No te digo no, vida, no, conciertos, o sea, solo... concierto. Sí. Pero, por ejemplo, imagínate, ya no te digo un concierto, ¿eh? O sea, imagínate mis clases, ¿no? Que me diga la gente, hostia, haces unas clases muy buenas. Vale, pues me grabo una clase y a partir de mañana que trabaje el robot. O sea, ¿no? Sí, el trabajo de la universidad tiene una componente repetitiva que es dolosa, ¿no? Es decir, que cada año repite lo mismo, entonces intento buscar ideas nuevas y tal. Si yo hago un temario y es interesante, usted que lo haga mi robot. ¿Pero tus clases aceptan preguntas? Sí, claro. ¿Serías capaz de solucionar una pregunta que no sabe que va...? No. Tendría variantes no, para haríamos decir... el modelo Maastricht, porque aquí los políticos se les llena la boca de insultarse entre ellos, pero luego, digamos, sí, la realidad es otra. No, los robots sí que pueden ser políticos, porque como no cambian el discurso... Bueno, eso también. Pero digamos, ahora que hemos vivido un montón de elecciones en los últimos meses, todo lo que han hablado los políticos no nos interesa nada. Cero. Los problemas reales, pues, por ejemplo, esto es la educación, la forma de enseñar. Maastricht lo que proponía, que nadie dice si es bueno o malo, yo creo que es bueno, puede haber clases generales con más alumnos y luego un trabajo, digamos, de tú a tú, con trabajos concretos, con entrevistas, con consultas, etc. Entonces esas clases magistrales que las del robot, pero luego que vengan a mí uno a uno y trabajamos conjuntamente el proyecto, las dudas que tengas, lo que sea. Pero la realidad es que si la gente supiera en qué condiciones trabajan los profesores de la universidad, se pondrían las manos en la cabeza. Quería seguir reflexionando contigo, ya estamos llegando a la recta final del programa, porque es algo que hemos comentado, no te quiero meter en un problema, respecto a la crítica de cine cuando hay ciencia de por medio. Tú ya lo has mencionado una vez en el programa, que al final la crítica se basa mucho en es buena, es mala, ¿no? Y no entra dentro de todas las cuestiones técnicas que puede tener una divulgación científica. Pero no solo películas científicas, yo pongo el ejemplo del cine de animación, que muchas críticas sobre el cine de animación nunca hablan de la animación en sí. Hablan del desarrollo de la película, el guión, pero no hablan de la animación en sí. ¿Tú crees que el crítico de cine debería tener una base científica para poder analizar bien una película? Porque una crítica de cine, recordemos que no es decir si una película está bien o mal, sino es analizar una película. Bueno, en el caso de la inteligencia artificial o la robótica en el cine, digamos que habría dos líneas diferentes. Entonces, cuando es verosímil, digamos, yo creo que la crítica debería de entender lo que está sucediendo. Porque si no, se está perdiendo, digamos, una parte importante del discurso. Y si es ciencia ficción, yo creo que la crítica debería ser capaz de reflexionar sobre la propuesta que se le está ofreciendo como ciencia ficción, ¿vale? Y entender si esa reflexión que propone la película o la reflexión que tú realizas a partir de la película, si es interesante o no. Entonces mi queja es que normalmente en estos dos casos la crítica es muy superficial, o no entra por desconocimiento porque no tiene ganas sobre la ciencia verosímil, o no entran en el análisis más profundo de qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría si podemos hacer no sé qué? Están discutiendo si la actriz que hace un robot sexual, si es guapa o no guapa, o si actúa mejor o no, ya, pero es que ese no es el problema. El problema es qué pasa si tu pareja es un robot. Ese es el problema, no lo otro. O decíamos, por ejemplo, el caso de Alita, que ha tenido muchas malas críticas en España. Alita, el problema yo creo que es que la chica es una adolescente de 15-16 años, que tiene unos problemas que tiene una adolescente de 15-16 años, en la que se siente diferente, porque en este caso tiene un cuerpo de cyborg, y que te propone que reflexiones sobre la diversidad. Cuando ella le pregunta a su padre adoptivo si ese chico que a ella le gusta también puede ser recíproco, le está preguntando si por ser ella una cyborg puede tener pareja con este chico o no.
A mí ese tipo de reflexiones me parece muy interesante y en cambio al final lo que queda en las críticas es digamos, si hay mucha acción, si no hay acción, si los actores trabajan bien, si no trabajan bien, y yo creo que digamos, no hay una profundidad en el análisis que reflexiona alrededor de qué pasaría si o qué nos está diciendo realmente aquella propuesta, digamos, innovadora. Os recomiendo que sigáis a Jordi Ojeda, si no lo habéis conocido hasta ahora, que muchos lo conoceréis, a través del blog Comics Ciencia Tecnología, que está en Blogspot, a través de su perfil de red social Jordi Ojeda, porque Jordi Ojeda tiene la virtud de que casi todas las conferencias que hace, que son muchísimas, sobre cómic, recuerdo una conferencia del mar, donde junta ciencia, cultura popular, casi todo está colgado en internet, tiene esa generosidad de que tiene todo, y tú puedes disfrutar de muchísimas horas de Jordi hablando sobre ciencia y cultura popular. Creo que tengo más de 250 grabaciones subidas, entre ellas muchísimas conferencias. Yo aposté porque casi todo lo que haga tenga difusión gratuita para que llegue al máximo de gente posible. Entonces, casi todos mis artículos, yo diría que todos están colgados en internet, casi todas las conferencias, casi todo está colgado. Que al principio me acuerdo que alguien me decía, te están copiando en no sé dónde, y pensaba, ¿qué más da? Mejor, ¿no? Si te copian es que eres bueno. Y no tengo ningún problema. Yo tengo una tesis doctoral que dirigí hace unos años, creo que lo dirigí entre el 2006 y el 2010, que era justo antes del boom. Digamos, yo creo que no sabía ni que existía el Facebook, ni el Twitter, ni historias de estas. Hice una tesis en la que demostramos en la tesis que trabajar de forma colaborativa y compartir lo que hacías con los demás era mucho más, tenía una productividad más alta que si no lo hacías. Y eso me cambió la vida. Es decir, me cambió completamente la vida. Es decir, si compartes, si consultas, si trabajas en equipo, si regalas el conocimiento, al final, digamos, el entorno te lo devuelve con creces. Es decir, yo no te ayudo a ti para que tú me devuelvas el favor, sino que yo te ayudo a ti para que la sociedad me devuelva el favor a mí. Y yo creo que al final el balance es positivo, claramente, o sea, no tengo ninguna duda. Incluso a pesar de la cantidad de puñaladas que me he llevado, digamos, en este tiempo, de gente que le he confiado, que he hecho un esfuerzo importante y luego me acaban apuñalando porque son muy miserables, que he conocido un montón de gente así. Yo siempre digo que la gracia, digamos, también de que muchas veces lo hago de forma desinteresada, de forma voluntaria. Cada uno es voluntario en lo que quiere, pues yo soy voluntario en esto. Digamos que yo siempre digo la misma frase de que yo me dedico a una actividad en la que intento hacer un pastel, hacerlo más grande. Y en ese proceso me encuentro con gente que se está peleando por un trocito de pastel pequeñito. Entonces esta gente que es muy miserable, que se está peleando por un trocito pequeñito, pues los dejo que se peleen por ese trocito y yo sigo intentando hacer un pastel más grande, ¿no? Entonces cuando el pastel sea tan grande, habrá para todos de sobras. Y mientras tanto, pues yo prefiero que todo este trabajo de divulgación esté gratuito para todos. La divulgación es eso en realidad, ¿no? Compartir sabiduría, ¿no? Sí. Otra cosa será ego. Sí. Bueno, y también aprendo porque también a veces me equivoco y la gente me corrige, por lo tanto yo todo esto lo hago para pasármelo bien y no siempre tengo, digamos, retornos positivos, pero vaya, gana la parte positiva de largo. Si no conocéis a Jordi, yo creo que muchos lo conocéis. Os recomiendo que empecéis con una conferencia deliciosa que era Mazinger Z en España, que tuvo mucho éxito, tenía muchas descargas y que es una auténtica maravilla, que además que yo he escuchado un par de veces. Pero bueno, tenéis cientos y cientos de horas de Jordi, incluso tenéis alguna de Jordi y yo hablando de un tema que también puede ser interesante. Hace tiempo que no decimos el nombre. Robots de cine, de María Alita, Jordi Ojeda, Diablo Ediciones. ¿Dónde podéis comprarlo? En todo el mundo. En cualquier sitio, en cualquier tienda, en internet, donde quieran. Está disponible. Ya conocéis. Si compráis mucho, habrá otra segunda edición. Si no compráis tanto, pues hasta que se agote. Y puede ser que haya un segundo libro, ¿no? Esperemos que haya. Yo en el epílogo final digo que si realmente este libro tiene éxito, tengo ideas en la cabeza para hacer de otros temas que si sale bien, pues iré haciendo. Da para hacer un libro al año perfectamente. ¿Quieres decir algo sobre a quién podéis recomendar especialmente o simplemente lo has hecho
como decíamos, de divulgación, de compartir, que puede ser accesible para cualquier persona que tenga un mínimo de curiosidad por lo que sea, ¿no? Sí, bueno, ahora, aunque ya llevo 2 meses con el libro publicado, ya hay gente de todos los ámbitos que son cinéfilos, que son tecnólogos, que son del ámbito de la robótica y como son perfiles muy diferentes y me han dicho que les ha gustado, entiendo que incluso de diferentes edades. Y hace poco me entrevistó a Ruiz de Villalobos, que tiene 83 años, y dice que le había encantado y que era el mejor libro de cine que había leído en los últimos años. Pues yo creo que sirve para un público generalista y que más o menos la gente está reconociendo que el lenguaje que utilizo es accesible y que se entiende perfectamente y que están aprendiendo cosas de robótica que no se imaginaban nunca aprender. O sea que yo encantado. Bueno, Jordi, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu labor de divulgador. A los que nos gusta la ciencia, pero somos muy torpes y su opinión matemática siempre, muchas gracias. Igual que agradecemos a otros divulgadores científicos o culturales, como nuestra conocida común Ángeles Gómez, que ha pasado por Ruiz Ronda alguna vez, que hagáis tan accesible la ciencia y tan apasionante y tan maravillosa uniéndola con la cultura popular. Robots de cine de María Lita, Jordi Ojeda, Diablo Ediciones. No es una recomendación por peloteo, no es por amistad. Os prometo que si compráis este libro lo vais a tener en vuestra biblioteca toda la vida porque es uno de esos libros de referencia. Jordi, muchas gracias por haber estado Muchas gracias a ti y también reconocer el trabajo de los divulgadores que ayudáis a que el trabajo que hacemos nosotros también llegue a más gente. Así que muchísimas gracias. Y a vosotros, hasta el próximo programa.